Esta es la presentación que hice en la conferencia CAE 2019 sobre este trabajo que hice. Esta es la primera vez que estoy practicando la presentación en español y lo hago para que puedan entender el contenido del paper de manera más fácil eh, y también como modo de agradecimiento a mis participantes. Mi nombre es Diego Muñoz y junto a Bernd Ploderer y Margot Brereton presentamos este paper que es sobre unos workshops de intercambio de posiciones. Es un método para diseñar para el otro en familias. En este proyecto nosotros trabajamos con padres e hijos, con padres y sus hijos adultos, después que los hijos se van de la casa. La principal motivación de este proyecto es que nosotros estábamos buscando formas en las cuales podemos considerar las distintas perspectivas en el diseño, en este caso de los padres y de los hijos adultos. En la literatura encontramos que principalmente se presenta solo el testimonio de una de las partes o se presentan testimonios independientes de las dos partes. Esto puede llevar a, de alguna manera, obviar algunas cosas importantes de una de las perspectivas o puede llevar a diseños que en realidad se están acomodando a las diferencias entre las distintas partes y, y no las confrontan. Pero también vimos que hay algunos nuevos métodos que están de hecho presentando las perspectivas y confrontándolas. Nosotros tenemos esa visión y por eso creamos estos workshops de intercambio de posiciones. Pero, ¿qué es el intercambio de posiciones? Cada uno de nosotros tiene una posición particular en lo que es ser padre y ser hijo, y esas posiciones se van definiendo con las experiencias que uno tiene desde la infancia, tanto en su propia familia como con lo que ve en el resto del mundo, con amigos, con compañeros en el colegio, por ejemplo. Entonces, a medida que nosotros vemos posiciones, somos expuestos a las posiciones de otros, vamos desarrollando nuestra propia comprensión, nuestra propia posición en el mundo. Entonces, eh, brevemente, las posiciones son esa acumulación de experiencia que llevan a una perspectiva personal. Y el intercambio de posiciones es esa presentación de nuestras posiciones al mundo. Entonces nosotros al interactuar con otra gente le presentamos nuestras posiciones y ellos nos presentan sus propias posiciones a nosotros. Entonces lo que hicimos nosotros fue que hicimos 14 workshops en los cuales estaba uno o dos o los dos padres y un hijo adulto. Los participantes fueron de 7 países distintos y los hijos adultos se fueron del hogar de sus padres dentro de los últimos 6 años. Era una única sesión que duraba 2 horas y hablamos sobre la relación entre ellos por medio de 3 distintos métodos que los motivaban a intercambiar sus posiciones sobre la relación. Ahora voy a presentar los 3 distintos métodos, vincularlos a los resultados de nuestro análisis y voy a dar un breve ejemplo de cada uno. El primer método, Card Sort for Me and You, es un método en el cual yo le daba un set de tarjetas a tanto padre como hijo y ellos tenían que ordenarlo por sus preferencias personales. Por ejemplo, tenemos aquí a la izquierda un conjunto en el cual, por ejemplo, tenemos un padre que dijo que la primera opción es WhatsApp, la segunda es Skype y la tercera es Messenger. Y un hijo que dijo Instagram, Messenger y Snapchat. Entonces vemos que hay elementos comunes y distintos en estas listas. Empezamos a hablar sobre esas cosas comunes y sus diferencias y comenzamos a conversar también sobre cómo en particular ellos interactuaban por medio de tecnología y sobre la comunicación con el resto de la familia, en particular sobre comunicación en grupo. Esta actividad era ligera, era una conversación ligera y era una actividad que no era desafiante para los padres y los hijos. Ellos tenían que ordenar un set de tarjetas. Entonces fue una actividad útil para romper el hielo dentro de la conversación íntima que íbamos a tener. Y los participantes decidían qué tan profundas querían que las conversaciones fueran. Y en relación a eso, quiero compartir este ejemplo de esta madre australiana que ella aprovechó la oportunidad
para manifestar que su hijo australiano no se comunica con el resto de la familia en estos grupos. Ella dijo, cuando ellos ven su nombre y un pequeño comentario, todos hablan sobre él, mandando buenas vibras y diciendo te amamos. Pero si es que otra persona no va a obtener nada, pero él pone algo y es como que todo el mundo está girando alrededor de él. Y todos dicen, oh, qué bien, muy bien, muy bien. Lo curioso en este caso es que el hijo, de hecho, había desinstalado la aplicación donde estaba este grupo. Entonces él no podía participar de ninguna manera y habían pasado meses desde la última vez que él había interactuado con ellos. Pero mostró durante este workshop un entendimiento de las posiciones del resto de la familia, porque durante el mismo workshop él tomó su teléfono e instaló esta aplicación de nuevo y se unió nuevamente a este grupo. Entendió la perspectiva del resto de la familia, el valor que ellos le dan a su participación y mostró un acto explícito de renegociación de su posición porque él estaba dispuesto a ceder dentro de su posición. El segundo método es Would I Lie to You. Está basado en un programa de televisión del mismo nombre. Y antes de los workshops, yo les pedí a los padres y a los hijos que me enviaran 5 frases verdaderas y 5 frases falsas acerca de ellos mismos. Podía ser de valores, de gustos personales, podía ser de lo que ellos quisieran. Algunos ejemplos, mi trago favorito es vodka, lo cual era verdadero. Soy una persona que prefiere las mañanas, lo cual era falso. En base a esta frase, ellos tenían después que adivinar si es que la frase era verdadera o falsa, la que había enviado la otra persona. Y conversábamos alrededor de los temas que ellos habían enviado. Entonces, en esta actividad, cada uno de los participantes tenía la opción de tener su propia voz. Y también los participantes definieron los temas que ellos querían hablar en esta parte del workshop. Todo estaba basado en torno a sus propias experiencias, sus propias vidas. Los participantes también tuvieron oportunidades de desafiar las posiciones del otro, especialmente porque podían responder si es que ellos creían que era falsa o verdadera la frase y podían pedir más detalles o complementar las respuestas que estaba dando la otra persona. El ejemplo que quiero mostrar aquí es de este hijo colombiano, el cual envió esta frase, quiero ponerme tatuajes sobre todo mi cuerpo, lo cual es verdadero. Y él envió esta frase sabiendo que tanto su padre como su madre a ellos no les gustan los tatuajes. En particular, el hijo dijo que su padre piensa que los tatuajes están vinculados a delincuentes. Y la madre tampoco, no le gustaban mucho los tatuajes tampoco, y esto fue evidente durante el workshop. Y yo tomé la oportunidad de desafiar su posición. Le pregunté a ella si es que usted tuviera que diseñar un tatuaje para poner en el cuerpo de su hijo, ¿qué sería? Ella me dijo que no, que lo borraría todo. Los dos se empezaron a reír y esto mostró que había un entendimiento de las posiciones de ellos. Y en particular que ellos sabían que tenían posiciones distintas en relación a este tema, en particular a los tatuajes, pero aceptaban las diferencias. Entonces, llegar a conversaciones que lideren, que muestren caminos en los cuales uno pueda mejorar, aceptar las diferencias que tiene con el otro, puede mejorar la relación. El tercer método, A Magic Machine for You, es en este método ellos tenían que diseñar una tecnología ficticia para el otro, y esto se basaba en conversaciones que teníamos después de haber terminado las 2 actividades previas. Ellos decidían qué es lo que querían hacer con la relación, qué es lo que querían mejorar por medio de alguna tecnología, y entonces ellos tenían que diseñar algo para el otro poniéndose en el lugar del otro. Entonces ellos tenían tiempo para diseñar, construir y después presentar estas máquinas a los otros, y teníamos conversaciones en relación al uso de ellos, a lo que les gustaban, lo que no les gustaban, y yo aprovechaba también de desafiar sus posiciones. El ejemplo que quiero mostrar en este caso es de una madre colombiana que ella diseñó esta frazada mágica en la cual ella podía compartir la misma cama con su hija a pesar de vivir en países distintos. Lo particular de esta máquina es que el contexto no importaba mucho.
en el sentido que ellas compartían cama, por ejemplo, en un día domingo en la tarde, pero no importaba lo que pasaba alrededor. Generalmente ellas hacían esto para descansar y, o para regalonear y se ponían a ver algún programa en televisión que no importaba si es que era divertido o no, y tampoco importaba si es que una de ellas se quedaba dormida eh, mientras estaban en la cama. Lo único importante era que ellas estaban juntas compartiendo el calor humano de estar juntas. Y durante el resto de la sesión, esta madre siguió usando esa frase como si ella estuviera compartiendo el calor humano mientras seguíamos hablando sobre su relación. Esto mostró que había un entendimiento de las posiciones, había un entendimiento de las necesidades y las expectativas, tanto por parte de la hija como por parte de la madre. Y ellas estaban reimaginando la relación en un futuro en el cual serían capaces de compartir actividades que ellas valoran del pasado. Un ejemplo adicional es esta madre de Malasia que envió esta frase: soy siempre franca y le digo a la gente en realidad cómo me siento. Esto era falso y era particularmente conflictivo para la hija, porque la hija, cuando se daba cuenta que su madre no se sentía bien, ella le preguntaba una y otra vez qué le pasaba, y la madre no le decía nada. Esta reflexión continuó en la siguiente actividad de la Magic Machine, y la madre construyó esta máquina mágica que es un gorro, de hecho es un gorro que la hija tenía cuando era pequeña. Y cuando la hija se pone este gorro, sale un holograma mágico que presenta una versión completamente honesta de la madre. Esto muestra que la madre entendía la posición de la hija y ella también estaba dispuesta a renegociar esto, porque ella tiene la voluntad para tener conversaciones más abiertas de algún modo en el futuro. Y eso muestra esta reimaginación de las posiciones de ella, en las cuales ellas podrían estar en un futuro en el cual podrían tener conversaciones completamente abiertas. Entonces, estos workshops de intercambio de posiciones nos lideran hacia diseños que consideran las perspectivas de ambas partes en la relación. Esto es gracias a distintas actividades que nos permiten conversar sobre las distintas posiciones en esta relación. Y esto es gracias a las características de las distintas actividades, que tienen elementos que permiten jugar un poco alrededor de la relación. Son actividades que son interactivas y que además motivan la participación de los distintos participantes. Las conversaciones que se generan son abiertas, son sobre distintos temas, y los participantes por lo general lideraban estas conversaciones y podían llevar la conversación hacia donde ellos quisieran. Y también la estructura de los métodos permitía balancear los turnos de participación y le daba una voz a las distintas partes en la relación. También presentamos que este entendimiento, la renegociación y la reimaginación de las posiciones en la relación nos permite buscar caminos en los cuales se puede llegar a mejores diseños que permitan mejorar las relaciones. Con estas actividades en particular, nosotros encontramos distintas maneras de presentar estas posiciones sin que hubiera mayor conflicto. Estábamos confrontando las distintas perspectivas, y esto permitió que nosotros llegáramos a interacciones que eran particulares a cada una de estas familias. Con esto podemos llegar a a ideas de diseño que son particulares y son negociadas. Y también esto nos permitió encontrar esta motivación, esta racionalidad para facilitar estas conversaciones en una relación. Entonces tenemos dos contribuciones principales en este trabajo. Cuando nosotros hacemos codiseño, generalmente nosotros subestimamos y no nos miramos por encima cómo se conducen estas conversaciones, cómo se facilitan estas conversaciones entre distintos miembros de una familia. Que son conversaciones íntimas y privadas. Entonces nosotros presentamos 3 métodos que facilitan estas discusiones con simples hechos como tomar un set de tarjetas y ordenarlas, o decir frases sobre uno mismo. También mostramos distintos modos en los cuales este intercambio de posiciones beneficia la relación, que es entender, renegociar y reimaginar las posiciones en la relación. Así que aquí termina esta presentación. Muchas gracias.